De la pausa, Pilar, estamos con mucho placer recibiendo a la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, Mariela Solari. Muchísimas gracias por estar en Ciudad Viva. Gracias a ustedes por la invitación. Hablábamos fuera de micrófonos de esta construcción, de este acompañamiento, de lo que implica este trabajo de la unidad, y a uno le resulta un poco complejo imaginar todo este trabajo con presupuesto cero. Sí, en realidad desde el 2017, con la puesta en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, que ya no es nuevo, tiene 4, casi 5 años, el código trae con la implementación un repertorio de derechos para las víctimas de los delitos, víctimas de todos los delitos, ¿no? Homicidio, rapiña y, como es el objeto de hoy, víctimas de violencia basada en género, específicamente las víctimas de delitos sexuales. En la historia del derecho penal en general, incluso cuando se dan discusiones, se centra el foco en el indagado, ¿no? En la pena del indagado, y la víctima queda absolutamente invisibilizada. El código trae un repertorio de derechos que tiene que ver con que la víctima tiene derecho a información, a ser atendida, a ser protegida, a participar en el proceso penal. Si bien son derechos que, si uno lo mira y compara con otros países de la región, Uruguay todavía sigue quedando muy atrás. Los sistemas acusatorios ponen a las víctimas en un lugar de mayor relevancia. Eso hizo que la Fiscalía, para cumplir con esa normativa hoy nacional, pero que a nivel internacional Uruguay estaba en deuda con respecto a las víctimas de los delitos, tenga que crear una unidad, porque eso trasciende el saber estrictamente jurídico, ¿no? Entonces se crea una unidad, como hay en otros países, que también dependen de las fiscalías o ministerios públicos. En otros países hay ministerios de justicia, que está integrada por psicólogos y trabajadores sociales. Cuando arranca la unidad, por una cuestión de responsabilidad institucional, se arranca con un diseño con pocas personas, porque implicaba crear un diseño nuevo, que los fiscales, además del cambio sustantivo que tuvieron de pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, que implicó que se tienen que hacer cargo de la investigación y cambiar el rol totalmente, además debían incorporar el lugar de la víctima, ¿no? Ya no estaba su relato en un expediente, sino que hay que atender al público, hay que atender a una persona que aparte viene en un estado de alta fragilidad y que demanda, y que por lo tanto eso exige a la institución que haya otras disciplinas. Entonces, en este tiempo se ha creado tanto la necesidad desde la Fiscalía de aumentar esa demanda, porque de hecho los fiscales cada vez más incorporan el lugar de la víctima, las víctimas cada vez reclaman más su derecho, y bueno, como bien decías tú, hubo un incremento presupuestal en 2018-2019, después la Fiscalía no tuvo otros recursos en la totalidad, por lo tanto en la unidad de víctimas tampoco, y eso hace que hoy sean 27 técnicos para todo el país. ¿Y cómo ha tenido relación con el crecimiento de los casos, ¿no? No sé si es una institución relativamente nueva, ¿no? Esta unidad, pero parece que ha sido explosivo el requerimiento de casos, sobre todo cuando se trata de víctimas de violencia basada en género o de cuestiones sexuales, ¿no? Dentro del universo de las víctimas de violencia basada en género, la violencia sexual ha sido históricamente lo más invisibilizado. No solamente en nuestro país, sino en la región y en el mundo. De hecho, si uno mira el movimiento mundial que ha existido en el último tiempo, desde el movimiento Me Too, las actrices, personajes del mundo de la cultura, que si uno lo piensa, dice, bueno, son personas y personajes reconocidos que tienen acceso a poder decir lo que les pasó, pero sin embargo debió existir todo un movimiento social que brinde garantías para que las víctimas que atravesaron esas situaciones puedan decir lo que le pasó, ¿no? De hecho, hay películas, está la película documental de Atleta A, que muestra cómo estos episodios y cómo estas situaciones de violencia sexual se dan sin testigos, en un ámbito de mucha intimidad, en un ámbito que ubica la culpa en la víctima. ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene la tendencia a pensar que la violencia sexual es la agresión sexual, que puede ser un hecho en la violencia callejera, por ejemplo, ¿no? Una agresión sexual en la calle puede ser una violencia
una situación de agresión en el sentido que las personas a veces tenemos la representación social. Pero la enorme mayoría de las situaciones de violencia sexual se dan de una forma que la aproximación al cuerpo de la víctima muchas veces tiene que ver con el conocimiento, con la confianza. Con el poder. Con el poder que tiene esa persona sobre la otra. Incluso no necesariamente al principio la víctima advierte que puede haber una situación de violencia, ¿no? Eso sucede cuando hay un momento en el que el acceso a su cuerpo, y acá es la diferencia con las víctimas de otros delitos y por qué la Fiscalía, aún con sus magros recursos, decide priorizar también el tema de la atención a la violencia sexual. Porque las víctimas, para poder participar del proceso penal, requieren tener un apoyo que mitigue las inequidades estructurales que vienen de antes de denunciar el delito, ser niño, ser mujer, ser pobre, tener una situación de discapacidad, ser víctima de un delito que se dio en la intimidad y sin testigos. Si no hay apoyos que sostengan la denuncia y todo el proceso de judicialización, hay enorme y vasta bibliografía que muestra cómo en el sistema lo que va a hacer es hacer que las víctimas se retraigan o que no se investigue, como pasó históricamente. Y supongo que hechos como los que pasaron y que salieron a la luz en los últimos días, este cuello de botella de denuncias de casos que llevó a un reparto de casos entre distintas profesionales, que llevó al archivo de estos 300 casos. Eso tiene un impacto también no solo en la sociedad, en la visibilización de este tema, sino en las propias víctimas de la pertinencia de blanquear estas situaciones y llevarlas a la justicia. Históricamente, como decía, estos delitos en el ámbito de la justicia muchas veces existió y aún persiste este tema de es difícil probarlo, son investigaciones de largo aliento, es difícil llegar a pericias o es difícil llegar a... En esto hay que tener claro que todo el movimiento que ha generado que existan derechos escritos implica cambiar prácticas. Y cambiar prácticas en las instituciones implica desprejuiciarse con determinados delitos que siempre quedaron rezagados. En este caso, los delitos sexuales requieren y exigen otra forma de investigar, y eso está escrito por mucha gente que viene trabajando en el ámbito de la justicia con el tema de delitos sexuales. ¿Por qué? Porque implica no solo trabajar sobre la víctima, que es lo que históricamente se ha hecho, ¿no? El relato de la víctima, la pericia sobre la víctima, es como un checklist, hay que hacerle pericia de esto, pericia de lo... Lo que nos muestra la evidencia es que lo que se requiere es una investigación de contexto, lo que se requiere es un traje a medida que ajuste la investigación en cada caso. No es lo mismo investigar un delito sexual en un niño que en primera infancia, que en un adolescente, que en una mujer adulta. Claro, pero acá en el caso concreto es que de 700 o más de 700, sí, casi 800 denuncias que estaban o casos que estaban en una fiscalía, pasaron, se dividieron el trabajo para acelerar un poco, ¿no? el trámite, 300 quedaron archivadas. Eso no va contra el que nuevas personas que se sientan vulneradas digan, si se archivan 300 así tan rápido, no presento la denuncia. Sí, la decisión del archivo y de cómo llevar adelante la investigación en el marco de la independencia técnica es de cada fiscal y cada fiscal en eso asume su responsabilidad jurídica, administrativa. Sin duda, el hecho del archivo genera en las víctimas un impacto muy grande. Y voy a decir 2 o 3 cosas con respecto a eso. La primera, si son investigaciones en curso y la víctima no fue notificada del archivo y no hay una explicación, porque recordemos que dije el derecho a la información que tiene la víctima, el derecho a ser atendida y el derecho a saber qué es lo que está pasando con su caso, aún si se va a archivar, ¿no? Entonces eso es algo que los fiscales muchas veces desarrollan cuando tienen que explicarle a una víctima, mira, con esto no vamos a poder seguir adelante, o con esto sí, o con esto tenemos posibilidades de ganar o perder en un juicio. Y el otro es el impacto que tú decías, ¿no? El sistema de justicia tiene que mostrar a las víctimas
la seguridad de que va a cumplir con lo que está establecido en la normativa internacional y nacional. No porque seamos buenos, es porque es un derecho de las personas. Las personas, después que fueron víctimas de un delito y que hicieron una denuncia, tienen derecho a que se investigue, pero además a recibir información, ¿no? Y eso es un derecho. Entonces, trabajar para mitigar el daño que a veces se genera con ese tipo de situaciones es algo que nos hace reforzar el trabajo, ¿no? Mariela, y me imagino que ese acompañamiento a las víctimas no implica una sola instancia. Estos procesos son largos y cuando vos decís esa cifra, 27 técnicos a nivel nacional, es escalofriante. Sí, eso hace que, por ejemplo, del total de las víctimas de delitos sexuales podamos llegar, comunidad de víctimas, a un poquito más de la mitad. Hay un montón de otras víctimas que hicieron la denuncia, está en curso la investigación, que por distintas razones, entre ellas los recursos, no llegamos a brindarle cobertura, ¿no? Ese es un punto relevante. ¿Y cómo se soluciona eso? Bueno, ahí no hay mucha magia en esto. En este tiempo la metodología del acompañamiento ha mostrado y tenemos evaluación al respecto de que es efectiva. Lo que necesitamos es ampliar la cobertura, ¿no? Para ampliar la cobertura tú tenés hoy sedes en el interior del país que no tienen técnicos fijos, que los técnicos de Montevideo, en un amplio nivel de compromiso que tienen con la tarea, porque no reciben un pago mayor por eso, viajan a dar cobertura a sedes del interior. Y hay un servicio de guardia que funciona a las 24 horas, los 365 días del año, que también está atendido por técnicos de la unidad. Yo el otro día escuchaba el testimonio de una de las víctimas de la Operación Océano, que ella había tenido que ir 13 veces o declarar 13 veces. Eso no está contemplado, no es parte del trabajo que se tiene que hacer ante la justicia de no revictimizar. Y eso porque es un caso sí, muy notorio y reciente. De las víctimas de Operación Océano y de otras operaciones, porque quizás esta es la que tiene mayor difusión pública, lo que yo puedo decir como directora de la unidad de víctimas es que no hay víctimas que declaren 13 veces en la Fiscalía, ¿no? Eso no sucede. Capaz que lo que puede pasar, no voy a entrar en contradicción con la persona que planteó su testimonio, pero capaz que puede llamarle 13 veces si fue al juzgado. Aún así es muy difícil porque en el juzgado las víctimas de delitos sexuales declaran una única vez en lo que se llama la declaración en prueba anticipada. Ese testimonio es el que después se usa para la instancia de juicio y la víctima se la acompaña en eso. La víctima, cada vez que las personas que fueron víctimas de un delito sexual y van a la Fiscalía, en el plan de acompañamiento que hace la unidad de víctimas, la unidad no le solicita su relato cada vez que va. Es más, muchas veces hablamos de otras cosas que no y no del relato. Porque ahí hay un imaginario de qué es lo que se puede hacer en ese acompañamiento. El acompañamiento tiene que ver con identificar las secuelas y los efectos que dejó la vivencia que tuvo esta persona y ayudarla y acompañarla y ambientarla para lo que va a ser el proceso judicial. Decirle, por ejemplo, dónde va a ir, quién la va a entrevistar, quiénes son las personas, por qué va a tener que ir a una pericia o no, qué es lo de la prueba anticipada, quiénes van a estar en ese lugar. Y muchas veces, por ejemplo, cuando se trata de niños pequeños, sería absolutamente hasta no cumpliría los criterios mínimos éticos de un profesional preguntarle a un niño muchas veces. De hecho, la misión de la unidad de víctimas tiene que ver con no revictimizar y mitigar todas las prácticas victimizantes que aún persisten en el sistema de justicia. Porque no podemos pensar que porque exista un código para que las víctimas tengan derechos, eso no va a existir. Entonces, me parece que en eso también hay que poder considerar que las instancias con la unidad de víctimas muchas veces se dan en la sede de fiscalía, otras veces pueden ser presenciales o por teléfono, otras veces se dan en el domicilio de las víctimas, cuando se entiende en la evaluación de riesgo que se hace y del grado de afectación que tiene, que si le afecta ir a la fiscalía, se va a la casa de la persona, y otras veces ha sido en centros de salud, por ejemplo, si hay una víctima que está hospitalizada. Mariela, en algún momento deberían hacer clases también para la parte que nos toca de los medios de comunicación, para no fomentar esa revictimización y para acompañar ese trabajo que se viene haciendo de la unidad.
Por lo pronto, muchísimas gracias por estos minutos y esperamos que haya sido también de utilidad para la gente en sus Muchas hogares. gracias a ustedes.